Buenas noches y bienvenidos al Deporte en Lancelot Televisión. Fin de semana intenso con el comienzo del playoff a segunda red para la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Sullaiza. También con los partidos de vuelta del playoff de Liga Regional y con la disputa de las fases de ascenso para el Lambil Lanzarote, Balonmano Zonzamas y Cicar Lanzarote. Además, la disputa del Campeonato de España Infantil de Balonmano y del Ironman Lanzarote 2024. La Unión Deportiva Las Palmas consiguió por fin sellar su permanencia. Una temporada más en Primera División. Con su empate frente al Cádiz, los amarillos cierran las dudas de forma matemática. Lo analizaremos con Víctor Sanginés y Nacor Quesada en el debate de la Liga. En la tertulia de Marcador Fútbol hablaremos de los partidos de playoff de ascenso de la Unión Deportiva Lanzarote frente al Panadería Pulido y de la Unión Sullaiza frente a Las Palmas Atlético, con Domingo Travieso y José de León. Finalizaremos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana que nos traen Guillermo Uruñuela y Sara Duarte, y con lo más top. Empezamos Marcador con el editorial. El Unión Sullaiza se impuso el pasado sábado en el partido de ida de semifinales de playoff a Las Palmas Atlético en el anexo de Gran Canaria por 0-1. Un resultado buenísimo que otorgaba grandes posibilidades a los sureños de meterse en la final el sábado. Todo eran buenas noticias hasta que al final del partido se montó una tangana que terminó con la expulsión del portero sureño Naucet Pérez. Sin duda, el jugador más difícilmente sustituible del equipo. El árbitro, curiosamente, solo vio entre el tumulto de jugadores y los múltiples empujones la acción del guardameta, y así lo reflejó en el acta, bajo los términos: golpe con la mano abierta en el rostro de un adversario, haciendo uso de fuerza excesiva sin requerir asistencia médica. Naucet Pérez es, junto al portero de la Lucas, Álvaro Robles, los dos únicos jugadores del grupo canario de tercera división que habían disputado todos los minutos hasta el momento. La más que posible baja del Gran Canario para el partido de vuelta obligará a Maxi Barrera a tener que elegir entre Oliver García y Sione Rodríguez, portero del filial y del juvenil, respectivamente, que debutarán el sábado en tercera división, en el partido más importante hasta la fecha de la historia del Unión Sullaiza. ¿Qué cosas tiene el destino? Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos Marcador. Llegaba la primera gran cita del balompié insular para el Unión Sullaiza y la Unión Deportiva Lanzarote. La ida de la semifinal del playoff de ascenso era vital para saber las opciones reales que tienen ambos de ascender a segunda ref, y por el momento la cosa pinta bien, especialmente para el conjunto verdinegro, que fue capaz de vencer a la Unión Deportiva Las Palmas B en su feudo por la mínima gracias a este gol de Emiliano Trovento, y ahora afrontará el choque de vuelta con cierta ventaja. Como nota negativa, destacar la expulsión de Naucet Pérez al concluir el envite, que le impedirá jugar el partido de vuelta y deja al conjunto de Maxi Barrera con un gran problema. Por otro lado, la Unión Deportiva Lanzarote se trae un empate de la Vega de San Mateo en un duelo donde los rojillos se pusieron por delante del marcador y que se sellaría finalmente con un 1-1 en el electrónico. El resultado no es el mejor que se podía conseguir, pero la Unión Deportiva, en su casa y con el factor clasificatorio a su favor, tiene muchas opciones de pasar la eliminatoria. Otro playoff también se disputó este fin de semana en el mundo del fútbol, en este caso en la Liga Regional, el viernes por la noche, que nos dejó dos vencedores. Por un lado, el Club Deportivo Tite se llevó por 1-0 su choque ante el Altavista, cerrando así una eliminatoria muy pareja en el que el equipo blanquiazul falló menos y supo sufrir cuando tocaba. Por otro lado, la Unión Deportiva Lanzarote B, flamante campeón de Liga, se coloca como finalista tras endosarle 3-0 a la Aria Club de Fútbol en una eliminatoria que acabaría con 5-1 a favor del equipo de Pepe Corujo. El Marítima femenino también está de celebración, ya que al no poder ascender el Tenerife B, las de la Estila dan el salto de categoría, colocándose en la segunda división nacional tras un año soberbio. En el polideportivo, como no, hablar del Ironman Lanzarote 2024, un evento que volvió a congregar a más de 1000 triatletas llegados desde todos los puntos del planeta para el desarrollo de una prueba que este año fue algo menos exigente que otros cursos. La ausencia de viento facilitó el menester a los intrépidos participantes, que disfrutaron de los enclaves únicos de la isla en esta prueba diferenciadora de Lanzarote. Kenneth Van der Dries y Anne Hugh fueron los vencedores de las diferentes categorías.
Arrancó el playoff de ascenso a segunda ref el pasado fin de semana para la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Sullaiza con los partidos de ida de semifinales regionales. Hoy vamos a analizar los dos partidos y sobre todo lo que nos viene por delante el próximo fin de semana con los partidos de vuelta con ventaja, en algunos casos, para nuestros representativos. Me acompañan en esta tertulia Domingo Travieso. Muy buenas noches, Domi. Buenas noches. Gracias por estar en marcador. Y otro de los habituales, José León. Muy buenas noches, José. Buenas noches, Roberto. Y he citado a los dos para hablar de sus partidos porque los dos vieron esos dos primeros partidos. Estuvieron en San Mateo para ver ese empate de la Unión Deportiva Lanzarote y estuvieron el día siguiente en el anexo de Gran Canaria para ver esa victoria importantísima del Unión Sullaiza. Voy a empezar con José, cuestión de edad, y además fiel seguidor de esta tercera división también, José. Primero empezamos con la Unión Deportiva Lanzarote, si te parece. ¿Qué sensación te deja ese empate después de los primeros 90 minutos? Pues un poco agridulce. Cuando te estás jugando una clasificación en primera eliminatoria de ascenso, vas a campo del equipo visitante, te pones por delante y además has demostrado superioridad notoria durante la liga regular, parece más que razonable pensar que ese encuentro lo tienes que controlar y parece más que razonable pensar que el resultado tiene que ser a tu favor. Rascado, decíamos, hablábamos tú y yo después del partido, estábamos allí y yo decía, me voy rascado porque creo que al final la Unión Deportiva Lanzarote deja pasar una oportunidad, Domingo. Sí, la Unión Deportiva Lanzarote hizo muy buen partido, sobre todo en la primera parte. Sí. Creo que fue muy superior al San Mateo. De hecho, se podía haber llevado algún que otro gol más a su favor en la primera mitad. Me pareció un partido soberbio por parte, o por lo menos la primera parte, soberbia por parte de Ayose Pérez, de Adrián Machín, de Alex Fuente, de los jugadores de arriba, efectivamente, de los jugadores que marcan del centro del campo para arriba. Me pareció una primera parte espectacular. Y en la segunda parte es verdad que se baja un poquito el nivel, hay un desbarajuste defensivo con esa lesión de Raúl. Pero sí, te quedas con una cara de circunstancias porque lo has tenido en la primera parte y al final, bueno, de hecho, se pudieron haber venido con un marcador en contra e incluso con un marcador a favor, porque hay que recordar que justo después del gol del Panadería Pulido de San Mateo tiene otra clara, clarísima, sí, que podía haber sido el 2-1, pero también hay que recordar que al final del partido la tuvo la Unión Deportiva Lanzarote, puede haber sido el 1-2. Sí, o sea, coincidimos más o menos en el análisis los tres. Creo que el punto de inflexión está en ese inicio de la segunda parte, algunos cambios de Israel Quintana, la salida del campo de Ayose Pérez, esa lesión de Raúl. Yo creo que hay un poco de desorden en el banquillo lanzaroteño, no sé cómo lo habéis visto, no sé qué opináis. Con ese primer cambio, gasta una ventana, después viene la lesión de Raúl, el equipo se desordena. Entra Chucky, no sé si por ahí van los tiros, José. O más el San Mateo. Siempre que se llevan a cabo cambios sobre una estructura que ya viene funcionando durante 60, 65 minutos, siempre tienes un grado de incertidumbre en el terreno de juego sobre cómo va a funcionar, ¿no?, la mecánica que hasta ese momento se había demostrado operativa. Revisando algunas imágenes que se han reproducido, pues es fácil darse cuenta que el gol del empate del San Mateo viene precedido de dos errores y medio muy graves por parte de la zona defensiva. Y uno del árbitro, porque la pelota sale. Lo vimos todos claro, habló la gente de San Mateo que teníamos al lado, los tres comentaristas que estábamos dando el partido de Radio Marca Lanzarote, para mí sale claramente. Sí, pero ese no es un factor que nosotros podamos imputar. La pelota sale. No podamos imputar, porque realmente lo que podemos corregir, lo que puede corregir el equipo, lo que puede corregir el entrenador, es precisamente la omisión de esos errores y rectificarlos si es viable, ¿no? Por eso lo comentaba, ¿no, Domi? No sé si lo viste de esa manera. Creo que ahí, con la salida del campo de Ayose Pérez, se desajusta la presión en campo contrario, el inicio de presión que marcaba el Tiño Cero, el cambio de Raúl también. Solo gastan dos ventanas en nada. No sé si los cambios, es verdad que los cambios fueron clave. Cuando se hace el primer cambio, que es precisamente el de Ayose Pérez, sí, el primero que se hace, Ayose estaba fundido, no podía más. Había hecho una primera parte espectacular y, como él decía después al final, llevaba mucho tiempo sin jugar 60 minutos y lo he dejado todo, y es verdad. Es un cambio más que entendible. Lo que ocurre entre ese primer cambio y el segundo, como tú señalas, lo de el gasto de una ventana, cuando se está preparando el primer cambio,
además me pilla a mí al lado sacando fotos, precisamente al lado del banquillo del Lanzarote, le preguntan a Raúl que cómo está y Raúl pide cambio. Raúl dice que es ahí. El problema es que cuando llaman a Chucky para que se prepare, ya el primer cambio estaba preparado y el colegiado dice que solamente el primero porque es el que está preparado. Chucky todavía no estaba listo. Entonces no se pudo hacer ese segundo cambio. Intentaron parar incluso el cambio de José Pérez para poder gastar solamente una ventana. Y el colegiado dijo que el cambio estaba listo y que el cambio se hacía. Yo creo que y no se pudo hacer ese... En otro caso, el técnico para el cambio. No creo se pudo, que se tenía que haber hecho así. Es que el árbitro no le dejó. Ya estaba el cambio jugador preparado. al suelo, lo que sea, pero al final gastas 2 ventanas. Ya. Y al final, entre un cambio y otro cambio, vino el gol. Exactamente. Que por cierto, Raúl se iba llorando, sí. Me dio hasta sentimiento cuando lo vi. Pero además de la rabia, de dolor, ¿eh? Efectivamente, yo creo que por las dos cosas. ¿Cómo viste esa situación? Porque sí que es cierto lo que comenta Domingo, es así, tal cual, porque nos lo comentaban después también, ¿no?, desde el cuerpo técnico, pero la realidad es que el entrenador puede parar el cambio. Ha pasado en algún otro partido, recuerdo alguna situación más o menos similar en la Ciudad Deportiva incluso, en la que el grado de coordinación entre delegado y técnico no ha sido el más adecuado y eso ha frustrado el cambio o incluso ha obligado a utilizar una ventana como fue en esta oportunidad, ¿no? En ese orden de cosas también me dio la impresión, saqué la conclusión de que ante situaciones de tensión, de dominio del rival, hay jugadores que tal vez no están respondiendo a las responsabilidades que tienen en el terreno de juego. Claro, y lo enlazamos ya, si te parece, Domingo, con el partido del Unión Sullaiza, porque tuvo un paralelismo enorme, no solo en el resultado, no, pero en todo lo demás casi sí, porque el desarrollo es lo mismo. Es un Unión Sullaiza que se adelanta en el marcador y que ahí sí que sabe el conjunto sureño manejarse. Evidentemente tienes que sufrir porque es una eliminatoria de playoff ante un grandísimo equipo como el filial, pero el Unión Sullaiza se maneja de otra manera diferente a la Unión Deportiva Lanzarote, un poco por lo que comentaba José. Le voy a poner encima de la mesa la experiencia de la plantilla, la edad de los jugadores, a diferencia de los Alex Fuentes, Adrián Machín, Dani González. Son jugadores mucho más jóvenes que los experimentados, Enrique Castaño, Caso Pero, Emiliano Trovento, propio Alex Yunes cuando sale. Son jugadores que se pueden manejar mejor en este tipo de situaciones. De hecho, muchos de esos jugadores eran suplentes y entraron precisamente para darle esa experiencia que le estaba faltando al equipo. La Unión Deportiva Las Palmas hizo muy buen partido, pero es que el Unión Sullaiza estuvo perfecto, sobre todo en la segunda parte, ese trabajo defensivo que hizo el Unión Sullaiza ante los continuos ataques de la Unión Deportiva Las Palmas, que no paró de atacar en toda la segunda mitad, hizo un trabajo defensivo el Unión Sullaiza espectacular. Si a eso le sumamos esas genialidades como la de Emiliano en la primera parte, que ya en el primer minuto de partido tiene una ocasión clara de gol. Si ya sumamos todas esas cositas y el gran trabajo que se hizo en la primera parte, es verdad que hay una diferencia clara entre el valor de la experiencia y el valor de la juventud. La verdad que comentabas un poco, ¿no? Esa falta de, unión entre banquillos, delegado, cuerpo técnico, entrenadores. En la Unión Deportiva Lanzarote, en este caso sí que Maxi fue capaz de controlar, ¿no? Hizo, las cosas por lo menos le salieron bien, porque al final el resultado, no sé si le hace bien o mal, pero al final el resultado le dio la razón. Es cierto, tratando de ser lo más objetivo posible, que en el caso del Unión Sullaiza había jugadores sobrecargados cuando se hicieron los cambios. Sí. Pero también es cierto que el banquillo del equipo, ya no solo en ese partido contra Las Palmas Atlético, sino en algunos otros, el día del Lanzarote, por ejemplo, el último partido de la Liga regular y algún otro anterior, el banquillo ha aportado lo necesario para que el equipo sostuviera los resultados, mantuviera el tono y fuera capaz de alcanzar los objetivos, ¿no? En ese sentido, Domingo lo ha reflejado con carácter general. A mí me gustaría señalar un poquito más, en particular, el centro de la defensa y la portería de la Unión Sullaiza. Estuvieron colosales, absolutamente colosales, ante un equipo que demostró una categoría magnífica y un espíritu competitivo extraordinario. Se adelantó al siguiente tema, porque por ahí vamos a tocar. El Unión Sullaiza es el equipo menos goleado de la categoría, con evidentemente el trabajo es colectivo, no puede ser individual en ningún caso después de una liga regular y un primer partido de playoff, pero la realidad es que después del partido se formó una tangana,
tenemos la redacción del acta, la hemos comentado en Directo Marca, la hemos comentado en la tertulia de la Liga ayer de tercera división en Directo Marca, lo hemos leído. Naucet Pérez expulsado, portero de la Unión Suyaiza, con una tangana con Juanma Herzog. Primero, dos detalles, estabas allí presente. Comentaba Maxi Barrera en la entrevista posterior al choque domingo que si expulsaban a alguien tenía que expulsar a 20 jugadores, a todos los que estaban allí. Pues no, solo expulsan al portero de la Unión Suyaiza. Para mí, lo comentaba José ahora, pero para mí el jugador más difícilmente sustituible del equipo, que no va a poder participar el sábado, salvo que ese 1% de milagro que siempre dejamos a un comité de competición, pues falla a favor del conjunto sureño en la reclamación. Como tú decías, yo estaba allí, yo vi lo que pasó. Además, estaba allí mismo, justo en el centro del campo, sacando fotos. Sí, normalmente está siempre. Estaba allí sacando fotos. De hecho, estaba al lado del árbitro y yo me doy cuenta de que se está montando un barullo porque veo a la chica que lleva las redes sociales de la Unión Deportiva Las Palmas que viene también hacia esa zona. Hay un pequeño rifirrafe entre Pato y Juanma Herzog, que venían ya picados del partido. Habían estado dándose de lo lindo, tanto uno como otro. Y bueno, entre ellos empieza a montarse ahí un pequeño lío y aparece Naucet, que lo que hace es sacar los brazos para separarlos a los dos. ¿Qué pasa? Que cuando el colegiado se da la vuelta, cuando está separándolo, ve a Naucet que le está empujando al jugador del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas y que tiene la mano en la cara. En ningún momento hay una agresión, lo que está haciendo es separándolo, pero le ve la mano en la cara. Y eso, pues para el colegiado, claro, le ve la mano ahí, apunta como que hubo ahí un bofetón. De hecho, en la tertulia de radio del lunes, incluso los propios comentaristas que estaban allí decían que ellos no vieron nada, tampoco. O sea, y si ya en la propia radio de la Unión Deportiva Las Palmas fueron capaces de decir lo que realmente había, no hubo nada. Ahora, ¿que se va a perder el partido? Pues probablemente se vaya a perder el partido. ¿Que tiene un problema el Unión Suyaiza? Pues tiene un problema el Unión Suyaiza. O sea, que José nos cuente su versión de la acción, que también estabas en el campo. ¿Cómo viste esa acción y sobre todo la sanción del colegiado? Evidentemente en ese barullo de jugadores, desde el palco en el que me encontraba, no vi exactamente lo que sucedió entre Juanma Herzog y Naucet. Es cierto que tanto después comentarios de los periodistas en los medios como tus propias afirmaciones ahora me hacen pensar que efectivamente son situaciones de las que se producen a menudo, sobre todo al final de los partidos, en los que uno o varios jugadores se encuentran tensionados, incluso picados entre sí, y yo no te aguanto la mirada, tú a mí no me respondes, no me toques. Agárrame que lo mato, sí. Lo que sea. Sí, pero al final el perjudicado, el Unión Suyaiza, y gravemente perjudicado. Creo que en este tipo de situaciones normalmente se saldan con una decisión salomónica, pero en este caso no. En este caso el único sancionado, así lo refleja el acta del partido, es un jugador del Unión Suyaiza. Y paso al siguiente tema, un poco lo más relevante, tanto José como Domingo lo pongo encima de la mesa y ya vais opinando. La cabeza de Maxi Barrera tiene que ser ahora mismo, vamos, un auténtico desbarajuste con el problema que se le ha generado, porque para mí es el jugador más difícilmente sustituible del equipo, y las dos opciones que se le abren, ¿no? La opción del filial con Oliver García y Sione Rodríguez, el portero del juvenil. Las dos opciones, Oliver García, Sione Rodríguez, encima de la mesa para que Maxi tome una decisión. Yo la tengo clara, luego os preguntaré por vuestra opinión, pero ya desde el punto de vista de entrenador, José, ¿cómo ves después de 34 partidos más uno de semifinales, 35 partidos, 90 minutos? Solo hay otro portero, solo hay otro jugador en tercera división que haya disputado los mismos minutos, que es Álvaro Robles, el portero de la Lucas. No hay ningún otro jugador. Que ya renovó, por cierto. Juan Germán confía muchísimo en él. 35 partidos completos. Naucet Pérez, 34 porque no juega playoff. Álvaro Robles. Los demás, todos han sido sustituidos. Si juego a entrenador, evidentemente tengo que dejar al margen la situación de Naucet porque no voy a poder comparar personalidades y estilos de portero diferentes y tengo que pensar en quién está capacitado para aportar al equipo en un partido
cuasi decisivo y en el que se van a producir situaciones en las que Las Palmas Atlético sin duda va a poner a prueba la capacidad defensiva del grupo y específicamente la de esa portería. Estamos hablando de que Las Palmas Atlético tiene que ir, no es que le valga el empate, ¿no? O tenga que defender un resultado, sino que tiene que hacer 2 goles domingo. ¿Cómo ves esa situación en la portería? Sin mojarte, cuidado. No, a ver, la situación en la portería la veo complicada, porque Nauset es insustituible. O sea, Nauset es a día de hoy, si no el mejor, uno de los mejores porteros de tercera división. Desde luego, con muchísima experiencia en primera, en segunda, en Champions, porque ha jugado también en Champions. Es decir, es ahora mismo el portero quizás con más experiencia en toda la categoría, es insustituible. Ahora, la cabeza de Maxi, pues tiene que estar pasando pues, millones de cosas. Oliver llegaba al equipo, llegaba tarde, porque no llegaba desde el principio de la temporada. El portero suplente era Sione en aquel entonces. Hizo falta un nuevo portero, porque claro, Sione estaba con el juvenil y cuando coincidiera no iba a poder estar. Entonces llegó Oliver. Ha estado entrenando como el que más, al igual que Sione ha estado entrenando con el primer equipo también durante muchísimo tiempo. Sí es verdad que la semana pasada, por ejemplo, Sione no entrenó y sí entrenó Oliver. Entonces, bueno, se han ido también alternando en situaciones. Incluso hasta en las convocatorias. En alguna que otra convocatoria se ha quedado fuera Oliver y ha entrado Sione. La cabeza, yo no querría estar ahora mismo en la situación de Maxi, porque la verdad es que tiene un problema importante, pero creo que el Unión Surriaiza es una piña lo suficientemente fuerte como para que entre todos sean capaces de arropar a Sione, a Oliver o al que entre. Como decía el otro día una persona, dice, aunque juegue Marcial, van a estar con él. Eso seguro, ¿no? Eso no hay duda, porque el equipo ha demostrado que el colectivo ha conseguido ser el equipo menos goleado de este grupo 12 de tercera división. No es solamente por el portero, evidentemente, pero sí que es una baja muy importante. Lo mismo, José, es la misma pregunta. El portero del filial, Oliver, el portero del juvenil, Sione, ¿cómo lo ves? Sione ha disputado partidos de más responsabilidad que los que ha tenido que disputar el portero del equipo B. En ese sentido es un factor. El juego ofensivo del Unión Surriaiza se basa mucho en la salida de balón del portero. Ahí tendrá el entrenador que valorar precisamente el juego de pies de ambos y las garantías que ofrecen para que eso pueda seguir funcionando, porque es una de las bases a la hora de controlar el juego, a la hora de mantener la posesión del balón, a la hora de organizar toda la estructura ofensiva del grupo. La peor noticia ha sido esta baja, yo creo que inesperada y un poco controvertida, de Nauset Pérez para el Unión Surriaiza, porque si no yo le hubiera dado muy favorito a cualquiera de nuestros 2 representativos, tanto a la Unión Deportiva Lanzarote como al Unión Surriaiza, por los resultados y el juego demostrado. Además, no solo los resultados, sino también el juego demostrado, porque el Unión Surriaiza le ha ganado los 3 partidos a Las Palmas Atlético. Es el tercer partido que le gana, precisamente, ahí estamos viendo las imágenes, al conjunto dirigido por este hombre, Raúl Martín. No os voy a preguntar por resultados, no, ya para ir cerrando, quiero preguntaros por qué porcentaje dais de una final lanzaroteña. Vamos a hacer el mix de los dos. No voy a decir que os mojéis con la Unión Deportiva Lanzarote, esta no os la esperabais. Quiero un porcentaje de final lanzaroteña para el grupo 12. Yo, la última vez, si recuerdas, la última vez que estuve aquí, estaba sentado ahí, yo dije que yo veía una final Lanzarote, Unión Deportiva Lanzarote, Unión Surriaiza. Y tú y Guillermo decían que no apostaban tanto por ello porque apostaban por otra cosa. Bueno, pues es que yo apostaba por el ascenso. El ascenso de uno, efectivamente. Por eso te digo, apostaban por otra cosa. Yo, a día de hoy, no puedo decir un 100%, pero sí creo que en un 75% puede darse esa final. Aquí queda con mi boli, siempre Pili. 75% queda apuntado para domingo otra vez. 75 de él y 75 mío suman 150%. También le das un 75%, porque no... ¿Y dónde perdemos ese 25%? ¿En el Yaiza o en el Lanzarote? Yo creo que el 25% se pierde en Nauset Pérez. En Nauset. ¿Tú también estás de acuerdo? Sí, porque
la capacidad que tiene Las Palmas Atlético de revertir un resultado no es la misma que teóricamente tiene el Panadería Pulido. Si no el 25, el 20. Porque bueno, el Panadería Pulido de San Mateo también juega y también tendrá que tener alguna opción. Vamos a ponerle el 5% al Panadería Pulido, pero sí creo que el 20% se puede ir precisamente ahí en la derecha. Un poco el 5% ese se reduce a que pueda participar o no pueda participar Raúl, que se recupere de esa sanción, de esa lesión, perdón, que pueda participar con Chucky, que pueda meter a Matías también en el eje de la defensa y hacer ahí un mix con 3 centrales fuertes. Panadería Pulido baja físicamente, vimos en los últimos 15-20 minutos del partido en la Vega de San Mateo, como la Unión Deportiva Lanzarote tuvo hasta 2 oportunidades, una clarísima, además con un error de Alex Guanche. Bueno, creo que pueden corregir ciertas cosas y creo que a Lanzarote le doy como muy favorito. Le hubiera dado muy favorito, mucho más que a Lanzarote, a la Unión Sulleza después de este resultado, pero esa baja a mí me dejó muy frío, la verdad que me deja intranquilo. Ojalá tenga toda la suerte del mundo el portero que designe Masi Barrera. Entiendo que va a ser, como bien decía José, un portero más acostumbrado a jugar estos partidos como Sione Rodríguez, pero ojalá tenga suerte tanto Oliver como Sione y sean capaces de llevar y conducir también a ese Unión Sullaiza. O sea que 75% final lanzaroteña. Sí, yo creo que sí. Lo firmamos. Creo que hemos repasado todo, no sé si esperáis... Bueno, Domi, que tú siempre estás informado, 5 de la tarde al final el Unión Sullaiza. Sí. Y 11 y media Unión Deportiva Lanzarote. Sí. Pues hay una modificación, lo comentábamos también el otro día, pero quedaba alguna duda, que es 11 y media el partido del domingo de la Unión Deportiva Lanzarote recibiendo a Panadería Pulido, y el Unión Sullaiza jugará a las 5 de la tarde Municipal La Cinta recibiendo a Las Palmas Atlético en ese partido de vuelta. Y las entradas, por cierto, que están a la venta se pusieron a la venta el lunes con muy buen ritmo de venta, tanto para un partido como para el otro. Se espera muy buena entrada, tanto en el Municipal de Yaiza el sábado como en la Ciudad Deportiva el domingo. Y a ver. Tendremos representación institucional, también estarás en los 2 choques, vendrá alguien de la FIP. Procuraremos estar. Estuvieron en el derbi hace poco también, tampoco hay que exigirles que... Procuraremos estar en todo lo que podamos. Sí, ¿Hay alguna otra actividad futbolística en la isla este fin de semana? Están esos playoffs de juvenil interinsular, está la final femenina también en Teguise. También hay una concentración de tecnificación para jugadores cadetes y juveniles de fútbol sala el domingo en el pabellón de Titarroy. Sí, también bien pensado en el día y la hora. Madre mía, como los 2 partidos del Tirajo. No se puede. Yo no digo nada. No vamos a entrar en polémicas. Hay cosas que no se pueden programar. No vamos a entrar en polémicas porque pues, el responsable federativo nos puede decir que no viene al próximo programa y eso nunca querríamos contar. Siempre queremos contar con él. Que nos sobre. Exactamente. José, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Domi también. Muy agradecido por contarnos este partido y ya te digo. Volveremos, si es esa final, a tener otra tertulia de tercera división siempre tan agradable. Ojalá sea esa final, ojalá sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros avanzamos, nos queda repasar la agenda deportiva del próximo fin de semana, como siempre, con Sara Duarte y con Guillermo Urñuela. Tiempo para repasar la agenda deportiva del próximo fin de semana, que ya presento a mis colaboradores, Guillermo Urñuela, muy buenas noches, Sara Duarte, muy buenas noches. Ya se nos está acabando todo el menú que tenemos siempre para los fines de semana, pero viene también unos platos muy atractivos para lo que nos queda este próximo Y además podemos contar, antes de que termine esta temporada, que la Unión Deportiva Las Palmas continúa en primera la próxima temporada, que teníamos nuestras ciertas dudas, y lo hace tras empatar frente al Cádiz, un Cádiz que no consigue salvarse en esta temporada y sí que no contaremos con él en la próxima competición. El próximo partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo Alavés se jugará a las 3:15, como estamos viendo en pantalla. Ya está preparada un comité de recibimiento al conjunto amarillo que va 10º y terminará 10º en la clasificación si todo sigue como está, tras enfrentarse al Deportivo Alavés, que ha conseguido 2 victorias más en esta temporada que nuestro conjunto amarillo. Por fin se dio ese punto, Guille, para la salvación del conjunto dirigido por García Pimienta, in extremis, empatando fuera, pero una temporada más continuarán los amarillos en primera división. Por suerte, porque se había torcido mucho el camino, lo comentábamos, que de haber caído derrotado en el Carranza, se le iba a jugar prácticamente el último partido ante el Alavés, contando que seguramente el Cádiz, en otras circunstancias, hubiese ganado su partido, seguramente la Almería ya ha descendido. Así que, bueno, lo mejor que le pudo pasar, al igual que hablamos antes de
en la radio, Robert, de la preferente, que lo mejor que le puede pasar es, por ejemplo, al Taichi, es que concluya. A Las Palmas, lo mejor que le puede pasar también es que acabe este año ya. Sí, estoy completamente convencido. Les queda ese partido del próximo fin de semana, como nos comentaba Sara Duarte. 2 jornadas quedan en la Liga Hypermotion, al Club Deportivo Tenerife, que ya, sin ninguna opción, simplemente acabar la temporada de la mejor manera posible. Así es, y por ahora no está consiguiendo ese camino porque cayó derrotado frente al Amorebieta 0-1 en casa, y el próximo partido se jugará a las 5:30 de la tarde frente al Burgos, un Burgos que va muy pegado con ellos en la clasificación. Tendrán que hacer un muy buen encuentro para al menos terminar esta temporada con buenas sensaciones. El último partido será contra uno de los líderes, como es el Valladolid, así que uno de los momentos claves para hacerse con una victoria antes del final de temporada es sin duda esta próxima jornada. Visita al plantío, horario unificado, pero realmente ni Burgos, ni a Burgos le queda una pequeña opción, por eso no lo sacan de la parrilla, pero la realidad es que ni Burgos ni Tenerife, Guille, tienen ya mucho que jugarse. Nada, pues un partido también trascendente, al igual que, bueno, para bien o para mal, cuando las temporadas concluyen, cuando no te estás jugando nada, como el caso del Tenerife, pues se diluyen un poco las previas de los partidos, incluso la tónica del encuentro, más allá de que seas un aficionado o un seguidor del Club Deportivo Tenerife, que disfrutes con su victoria, pero bueno, a nivel clasificación, pues otro año, vamos a decir, bastante tibio del Club Deportivo Tenerife, que parece que todas las temporadas puede armar un proyecto para luchar para ascender a Primera División, y luego lo cierto es que, bueno, año tras año suele discurrir más o menos de la misma manera, ¿no? Con un equipo que parece que llega, de repente se desinfla, o un equipo que empieza mal, que se tuerce el camino como este año, va de menos a más, pero lo cierto es que no ha dado un paso al frente como para convertirse en creo que un referente de la segunda división después de muchos años ya en segunda. Al conjunto chicharrero, sin duda, este año la alegría se la dio Leandro Cabrera Maciña con ese ascenso a segunda red del Club Deportivo Tenerife B. Hablamos de tercera división, partidos de vuelta ya después de ha pasado toda la temporada, ya hemos jugado el primero, ya estamos aquí, tenemos la vuelta de semifinales de playoff para la Unión Deportiva Lanzarote. Así es, el sábado a las 5:30 y el domingo a las 11:30. Los encuentros claves este fin de semana, a las 5:30, perdón. Y esto tras que el Unión Surjaiza ganar 0-1 a Las Palmas Atlético, y ese empate en ese partido frente al Panadería Pulido entre la Unión Deportiva Lanzarote. Ese partido se disputará a las 11:30 en una ciudad deportiva y en un anexo Gran Canaria que estoy segura van a estar a rebasar. Y nos comentaba ahora Domingo Travieso, que conoce bien las interioridades tanto de Unión Deportiva Lanzarote como de Unión Surjaiza, que el ritmo de entradas iba a muy buen nivel y que se esperaba unas entradas impresionantes. Muchísima gente, tanto en el Municipal de Yaiza el sábado a las 5 de la tarde, como el propio domingo, que siempre, así que es más habitual, en la ciudad deportiva. Venimos de un derbi entre la Unión Deportiva Lanzarote y Unión Surjaiza, Guille, con un entradón tremendo, con más de 2.500 personas en las gradas. Y ahora, a pesar de los precios de las entradas, que había alguna queja por ahí en redes sociales, la realidad es que el ritmo es buenísimo y que se esperan 2 grandes entradas, tanto en la cinta como en la ciudad deportiva. Más seguramente en la ciudad deportiva. De hecho, creo que se va a quedar bastante corto el aforo que se registró en el último derbi, porque era un derbi también con menos importancia, porque no había un ascenso directo, por así decirlo, en disputa. No sé cuántas personas podrán ir, pero yo creo que, no sé si 2.500 llegarían en el derbi, quizá algo menos, pero es posible que para este partido de playoff sí que se puede llegar a las 3.000 personas según la ciudad deportiva. Y en el caso de Yaiza, por la limitación, vamos a decir, espacial, es mucho menos voluminosa la grada y el aforo del Municipal de la Cinta, pero bueno, aún así estará. Yo voy a ir y al derbi no fui, así que una más. Una más, ¿ves? Una que no fue al derbi. Muy novelera, y que sí estará ahí. La duda es si va a tomar, bueno, cerveza no, porque ya no se puede tomar cerveza en la ciudad deportiva, ni en ningún campo. ¿O vas a trabajar? Que no lo sé. Voy a trabajar. Va a trabajar, entonces no le toca trabajar. Bueno, yo creo que Radio Marca también estará presente, ¿no, Guille? Estaremos por allí, intentaremos estar en el derbi, dar en directo también en ese partido de vuelta en la ciudad deportiva Lanzarote. Y con respecto, Robert, hablas del precio de las entradas, que lo han subido para este partido, ya lo dije en la radio, pero bueno, es otro programa diferente también. Yo recalco mi mensaje, que ha habido una cierta crispación, o bueno, gente que a mí me parece bien. O sea, al igual que también lo defendí de la Unión Surjaiza, y la Unión Deportiva Lanzarote se quejó porque la Unión Surjaiza subió en el derbi el precio de las entradas. Son cantidades módicas, o sea, pasar de 6 euros a 10 no me parece que sea para un bolsillo. Si de verdad quieres ver un partido, ese dinero lo puedes invertir seguramente con facilidad. Y repito, tanto la Unión Deportiva Lanzarote como la Unión Surjaiza son 2 equipos poco pudientes. Normalmente hacen taquillas, sobre todo el Yaiza, más bien flojas.
Entonces, bueno, es un partido al año, 2 partidos al año, que oye, por dar 3, 4 euros más, 5 euros, puedes ayudar al equipo que todos queremos que ascienda, pues a mí me parece hasta bien. Estoy completamente de acuerdo, ya lo comenté en tu programa, en el debate, en la tertulia de tercera, que estoy totalmente de acuerdo con que cada uno fije el precio que considere, siempre y cuando estén dentro de lo razonable. Una cosa módica, si las ponen a 150 euros entradas, pues entonces ya lo vería más. Un reconocimiento por parte del público al buen trabajo realizado durante la temporada. Puedes disfrutar de ese partido gracias al gran trabajo que han hecho, entonces. No, y sobre todo porque además estamos hablando de clubs, repito, que tiene una capacidad de financiación muy limitada. O sea, tanto la Unión Deportiva Lanzarote como la Unión Suriaiza les cuesta, no tienen recursos económicos. Ver buenos partidos, ver buenos equipos, tener buenos futbolistas, pues hay que intentar colaborar entre todos, porque si no es imposible. Hablamos de la interinsular preferente, aquí sí que las cosas pintan de mal en peor, Sí. y pintan todavía peor, Sara. Sobre todo porque solo tenemos a una de nuestras representaciones salvada. El Tinajo está ahí en la línea límite, pero se enfrenta al líder esta próxima jornada. Vamos a ver los partidos, ahí los tenemos. Este sábado a las 12 de la mañana, el Universitario recibirá al Taiche. Universitario que va 10º y el Taiche ocupa la posición número 14. La Orientación Marítima en el puesto número 20 recibirá al Valle Seco, al 9º, y el Tinajo, como comentamos, puesto número 17, el límite del descenso, ahí ocupando esa primera plaza del descenso, recibirá al líder, como es la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Balos se enfrentará al Sporting Tías, un encuentro prácticamente sin opciones para los de Tías. Un Tías ya que ha perdido la categoría, Guille, una Orientación Marítima que está a punto, a falta de confirmación, son 8 puntos con la salvación y 9 en juego. Un Club Deportivo Tinajo, como bien contaba Sara, en la línea roja, en puestos de descenso, cerquita de salvación, pero que tiene 3 partidos muy difíciles, el conjunto dirigido por Juan Méndez. Y un Taiche que, con esta caída libre que parece haber cogido el conjunto dirigido por José Manuel Morán, pues no tiene todo dicho y al final se está metiendo en un lío gordo. Lo hablábamos creo que hace meses y yo decía que como mínimo iban a bajar, cuando incluso la situación estaba mejor, digo, mínimo van a bajar 2 de los 4, mínimo. Y es probable que bajen 3 e incluso podría ser la circunstancia de que bajen los 4. 2 están sentenciados, el Tinajo ahora mismo está solo a un punto, pero es que juega contra Las Palmas. Sí. Con lo cual, seguramente el lunes estemos hablando de una diferencia de si es capaz de ganar, en este caso, el Arguineguín o el Breñamén, vamos a hablar de una renta de 4 puntos para la salvación. Quedando 6. A falta de 6 puntos en juego de 2 jornadas. Con lo cual, bueno, salvo que sobre el milagro y ganes a Las Palmas, que también se puede dar, que es fútbol, pero pinta mal el Tinajo. Y seguramente es una pena porque creo que el trabajo de Juan ha sido muy bueno. Y seguramente esa remontada llegó un poco tarde. Sí. Y con respecto al Taiche, estoy en la misma tesitura con el Tenerife de segunda división. Lo mejor que le puede pasar es que acabe la liga, porque la caída ha sido... Pero rivales tampoco, el calendario del Taiche tampoco es sencillo, Guille. Bueno, Está en un lío. y está a 3 puntos del descenso. Es decir, que te equivocas... Y no está acostumbrado. No está acostumbrado. Los equipos que están acostumbrados a manejarse en esa línea... No, y sobre todo, que es que la dinámica a nivel psicológico, claro, es que has estado holgado todo el año, más mirando para arriba que para abajo, y de repente empiezas a perder, a empatar, a no ganar, y dices tú, ostras, es que a falta de 9 puntos, tengo una ventaja de 3, pero si caigo este domingo y ganan los de abajo, ya estoy otra vez en el limbo y ya me lo he jugado 2 partidos a no fallar más. No sé si tienes a manos los puntos que va la Unión Deportiva Las Palmas, porque lo hablábamos la semana pasada, Sí. que eran unas cifras... Solo tiene 115 puntos. Solo tiene 115 puntos. Que no recuerdo un equipo con tantos puntos en una... También es que es una liga súper larga. Ya, Tiene más jornadas de... Sí, pero el porcentaje creo que se va a perder. jornada número 44. 37 victorias, 4 empates, 2 perdidos. 2 perdidos. Son Son brutales. 2 partidos. No obstante, Uno es el primero, si creo. mirásemos el coeficiente en esa relación de puntos partidos jugados, porque claro, tiene más puntos, pero la tercera, por ejemplo, es todavía mucho mejor. Sí. Los números del Yaiza y del Lanzarote... Es que estamos hablando de en tercera, los 4 de arriba, Las Palmas, el Tenerife, el Yaiza, han perdido un partido al año. Un partido en tercera división, ¿eh? Eso no ha pasado, bueno, solo un grupo de toda España. Este año hemos tenido una muy buena competición en tercera. Y otra que se nos viene por delante, que es esa final, Sí. Sara, esa final que empieza precisamente mañana viernes entre el Club Deportivo Tite y la Unión Deportiva Lanzarote, por quién gana esa opción de disputar el ascenso contra Fuerteventura. Así es, porque la Unión Deportiva Lanzarote ganó holgadamente 3-0 al Aría y el Tite ganó 1-0 al Palterra. Como resultado, ese encuentro este viernes a las 9 de la noche entre el Tite y la Unión Deportiva Lanzarote ve por disputarse ese partido para ascender.
Muy igualada la final. Comentaba ayer el martes en la base contigo, Pepe Corujo, que llevaba 3 años como entrenador, 2 años y pico como entrenador de la Unión Deportiva y nunca le había ganado al Tite. Era una respuesta muy ocurrente del técnico del Lanzarote B. Hombre, son dos perfiles totalmente son perfiles diametrales de plantillas, de equipos y de entrenadores. O sea, por un lado va a estar la experiencia y la veteranía, que no sé ni cuántos años lleva entrenando Pepe Corujo, que de hecho lleva fuera de micrófonos, me dijo, empezó a recordar los playoffs que jugó él hace 30 años ya, o 20 y pico años, que ya dirigía equipos, y el Pajita, que es un recién aterrizado. De hecho, también es elogiable la temporada que ha hecho el Pajita, no es fácil, lleva un equipo regional, sustituir a un entrenador como Rubén Méndez, que es un... Sí, con mucho pozo, sí. Sí, tiene caché y que además tenía una cercanía con la plantilla. Y la verdad que como buen hombre de fútbol se supo adaptar muy bien y supo ganarse al equipo, que eso es fundamental para que funcionen las plantillas. Y a partir de ahí, te diría, creo que lo comenté ayer también fuera de micrófonos, si me dijeses que se lo van a jugar, imagínate, a 10 partidos, creo que la Unión Deportiva Lanzarote tiene más posibilidades de pasar. Pero como son a ida y vuelta, creo que el Tite, el factor veteranía a 2 partidos, puede que sea un plus a favor del Tite. Y te digo, el otro día ante el Valterra, un equipazo, seguramente si analizásemos la plantilla más completa del Valterra, o mejor plantilla, más amplia también, y yo lo comentaba, digo yo, Antonio Geray tocó 1 balón y medio y casi mete 2 goles. Entonces, en un partido donde el Valterra parecía que lo estaba acosando, cayó un balón por ahí y ganó 1-0 de Alexis García, y una de las cosas, me consta, porque sí que estamos en algunos grupos de WhatsApp, él fue el que se encargó de traer a Antonio Geray de vuelta. Sí, Antonio Geray estaba jugando en veteranos. Estaba en veteranos y él fue el que llamó a Antonio Geray viendo esa necesidad de gol o esa posibilidad de que algunos jugadores estuviesen lesionados, como es el caso de su máximo goleador, Dani García, que no pudo participar. Vamos a ver si es capaz de recuperarlo para esta semana. Pero él llamó a Antonio Geray sabiendo que cada vez que la toca va para adentro. Y es que al final... Y es una eliminatoria a ida y vuelta. Lo que pasa es que el Lanzarote tiene muchos argumentos. Sí, hombre, va a ser un partido. Sobre el papel creo que el Lanzarote a día de hoy es mejor. Y luego físicamente es un perfil mucho más joven de plantilla. Casi no hablamos de la Liga de Veteranos, pero ahí también hay enjundia. Mucho nivel, ahí hay rodillas. Es un vivero para jugadores de regional. Bueno, un contertulio de aquí juega en el Taich. Sí. Y no es José de León. Hablamos de lo último que nos queda por repasar, Sara, esa jornada de lucha canaria que empieza en la noche de hoy y que termina mañana. Se está jugando ese encuentro entre el Tao y el Unión Suryaisa y mañana terminará con ese encuentro entre el Unión Surtías y el Unión Norte a las 9 de la noche. Ahí tenemos esa jornada, como siempre hacemos referencia después de esa grandísima final, este torneo Fundación La Caja de Canarias. Pues hasta aquí llega este repaso. Ya no os pregunto qué vais a ver o qué no vais a ver, porque me dijiste que estabais en la Ciudad Deportiva. Yo creo que tú vas a ir a los dos. Yo voy a los dos, sí. A los dos, que no falten las cervecitas. No, está prohibido, lo he prohibido, la verdad que es una faena, ¿eh? En todos los campos, además. Sí, está complicado. Por algo será. Muchas gracias, Guille. Sara, a ti no te despido porque precisamente Sara Duarte nos va a traer ahora mismo lo más visto y lo más leído en Radio Marca, lanzarote.com. Van terminando progresivamente todas las temporadas, los campeonatos y sus fases de ascenso. Llega el momento de las selecciones y son muchas las jóvenes promesas en nuestra isla. Es el caso de Carla de Marco, canterana del Club Balonmano Puerto del Carmen, quien ha sido convocada con la selección nacional Promesas Femeninas. En Málaga, a finales de este mes justo, en Andalucía, la canterana amarilla jugará junto a su equipo el Campeonato de España Cadete. La tiñosera es la única representante canaria en esta convocatoria. Enhorabuena para ella y para su club y sus compañeras. Estaremos muy pendientes de su evolución. Como también lo estaremos del resto de categorías. Hasta lo más top llegó el derbi en tercera división entre la Unión Deportiva Lanzarote y el Unión Suryaisa. La igualdad hizo que fueran los rojillos quienes se quedaran en la segunda plaza y disputaran ese partido frente al Panadería Pulido. Como ven, también pendientes de los resultados de la preferente con 3 de nuestras 4 representaciones en zona de descenso. Conocer los próximos encuentros es en estas fechas lo más buscado porque nuestros equipos han luchado durante toda la temporada para estos encuentros directos. Por ello, la agenda semanal es la última de las 3 noticias más top
Cada semana, esta casa, Lancelot Medio, les ofrece un amplio resumen de las jornadas disputadas y un detallado análisis de los próximos encuentros que pueden encontrar en televisión, en radio o, como siempre, como ven, en radiomarcalanzarote.com. Pues con lo más top terminamos. Esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular, que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices.